Vamos a comenzar con el estudio de los conjuntos numéricos, específicamente del conjunto del campo de los números reales. Fíjate lo que te dibujé acá. Acá hice un esquema básico de lo que representa la clasificación de los números. ¿Cómo se clasifican los números? Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado la manera de contar y llevar una secuencia de los objetos que tiene. Entonces, todo parte del conjunto de los números naturales, el conjunto n, que el conjunto de los números naturales, ya nosotros sabemos que se denota con una n alargada, en mayúscula, y es el conjunto que contiene a los números 1, 2, 3, 4 y así. Es un conjunto que es infinito y hay mucha discrepancia a la hora de tomar en cuenta cuál es el primer elemento del conjunto de los naturales. Se dice que en el conjunto Z, que es el conjunto de los enteros, que se llama conjunto Z, y se representa con la Z de forma mayúscula, el 0 representa un número del conjunto Z, en vez de ser el primer elemento del conjunto de los naturales. Por lo tanto, el conjunto Z van a ser todos aquellos números que vienen desde menos infinito, es decir, viene por ejemplo menos 3, menos 2, menos 1, el 0, luego vienen los naturales, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ese es el conjunto de los números enteros. Básicamente es la unión de los números naturales que ya nosotros conocíamos, el 0 y los negativos. Y estos surgen de la necesidad básicamente porque en muchas operaciones como la sustracción, que es la resta, daban números que no entraban dentro del conjunto de los naturales, que eran los números negativos para reflejar ganancias, pérdidas o reflejar, por ejemplo, cambios en las temperaturas. Una temperatura negativa significaba que estaba por debajo de cero, hacía mucho frío, y esas aplicaciones son muy importantes. Dentro del conjunto el conjunto Q, que será el próximo conjunto, donde está incluido el conjunto Z, y a su vez es un subconjunto del conjunto de los naturales, el conjunto Q es el conjunto de las fracciones. Básicamente se define al conjunto Q como A y B, que pertenecen a los enteros, tales que se define A sobre B con B diferente de 0. Porque si el denominador es 0, existe una división por 0 y eso no está permitido en matemática. Y básicamente hay dos formas de reconocer cuando un número es del conjunto Q o de las fracciones. Y son las expresiones decimales limitadas y las expresiones decimales ilimitadas periódicas. Fíjate, las expresiones decimales limitadas son aquellos números como por ejemplo 0,5, que yo lo puedo representar con su fracción generatriz, que sería un medio. La fracción un medio es 0,5 en su forma de fracción y en su forma de proporción o decimal. Esas serían las expresiones decimales limitadas. O por ejemplo, las expresiones decimales ilimitadas, pero que son periódicas. Como por ejemplo, un tercio. Un tercio es 0,333 y así, suspensivo, punto suspensivo. Son las expresiones decimales ilimitadas. Ellas nunca terminan y son periódicas. Su periodo es 3. Y suelen representarse a veces, esto es equivalente a decir 0,3 periódico. ¿Sí? Es una expresión decimal, es ilimitada y tiene un periodo que se repite. Eso es con respecto al conjunto Q. Está un conjunto aparte, que es el conjunto de los irracionales, que son aquellas expresiones decimales, que son decimales también, pero que son infinitas, y una característica peculiar es que no son periódicas. Ellos son, por ejemplo, el número pi,
que todos sabemos que el número pi se define como aproximándolo 3,14, 15 con 4 decimales, aproximándolo a la 10 milésima, 1415, 3,1415. El número e, que se define como 2,7182, 8182 y así. Bueno, este se puede seguir aproximando, pero tiene tantos decimales que nunca terminan. Son no periódicos, fíjate que no hay un patrón como tal en sus decimales. Y ellos tienen infinitos decimales, pero no se repiten. El número raíz de 2 es 1,41, 42 y así, suspensivo. Hay muchos números también, como por ejemplo, podríamos expresar raíz cúbica de 3 y así hay números que son con esta característica. Son decimales infinitos, no periódicos. Y el conjunto de los números reales, fíjense, es la unión, que lo representamos con este símbolo como una U, la unión del conjunto Q y el conjunto I. La unión del conjunto Q o el conjunto I es el conjunto de los números reales, que ese es el conjunto que vamos a trabajar en su mayoría. Fíjense algo, un número real nunca puede ser ni racional ni irracional al mismo tiempo. O es uno o es otro. Nunca existe, o sea, la intersección entre ellos dos es vacío. Nunca puede existir un número que pertenezca a uno o a otro. O eres racional o eres irracional. Está otro conjunto, que es el conjunto mayor, que es el conjunto C, del conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos ya es un conjunto mucho mayor, donde los números son de la forma z igual a más b i, donde i es la unidad imaginaria que solventa el problema de la raíz cuadrada de menos 1, que no es admitido en los números reales. Nosotros nos vamos a limitar hasta los números reales, ya que tiene más campo de aplicabilidad. Sin embargo, el conjunto de los complejos, para el caso de algunas ingenierías, es bastante útil, ya que manejan los fasores y variable compleja, que es bastante interesante ese tema.